Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia Contemporánea de España, la parte primera, 1808 al 1923. Y estamos hablando de la regencia de María Cristina y hablemos sobre la oposición, anarquistas y socialistas, los nacionalismos. La izquierda lanzó una campaña de apoyo a Castelar que recoge la prensa hasta que la imposición de la censura en julio de 1898 acalló las voces críticas en que se le comparó con el Zola de Yo acuso. Nos interesa destacar los argumentos esgrimidos en su defensa. En primer lugar, ante la acusación de haber faltado al respeto a una señora y madre, el Nacional protestó de que no se pudiera criticar a la regencia, porque no es de caballeros molestar a las damas, y recordaba que así se había dicho y hecho con Isabel II, incluso llegó a afirmar: la mujer que se arriesga a funciones de hombre debe arriesgarse a sí mismo a sus consecuencias. Las faldas que no sean un obstáculo para el desacierto ni un paracaídas en la desgracia, que no pueden ser bandera de que se atajare la irresponsabilidad. No parece sino que los españoles no tenemos madres ni hermanas y que aquí no hay más mujer que la reina, a la cual tenemos que rendirnos todos por lo estupendo del caso, más que por ninguna otra razón del propio mérito. En el mismo sentido, el Progreso señaló: cuando se ejercen ciertas funciones no se puede pedir a la opinión que calle, para eso mejor fuera excluir de ciertos cargos a quienes por razón de su sexo no están capacitados para ejercerlos. Si los ejercen al realizar actos de poder, lo de menos es que sean hombres o mujeres. Un segundo argumento se limita a reiterar las acusaciones a María Cristina de intervenir en la política excediendo sus funciones. Según la Constitución, no es esta la misión del monarca y no debe en efecto serlo. El País, que hizo dicha crítica, sin embargo, en varias cartas abiertas le advertía contra los malos consejeros y le pedía que retirara su confianza del Partido Liberal, dirigiendo esta vez la demanda de responsabilidad al gobierno y exculpando, paradójicamente, a la regente. En tercer y último lugar, se insistió en que no había delito por llamar austriacos a los que habían nacido en Austria, negando la identificación entre María Cristina y la nación española. Castelar se ratificó en sus posiciones y afirmó que en su artículo no hay nada que ofenda a la señora ni mortifique a la madre, y en cuanto a la reina, ante todo es la patria. Las dudas sobre el carácter español de la reina también fueron difundidas por el lerouxismo. Tras la lectura de las Cortes del discurso de María Cristina, dando noticia del comienzo de la guerra con Estados Unidos, el Progreso señaló: no es el alma nacional la que habla en ese documento. No es una Isabel la Católica, ni una Berenguela, ni una Doña María de Molina quien lo leyó. Unos meses después publicó una de las pocas caricaturas que aludían abiertamente a la reina, titulada Madres españolas y madres austriacas. Comparaba el dolor de una madre española por el hijo muerto en la guerra con el interés de la regente en proteger los privilegios de su hijo. Precisamente esta fue otra crítica a María Cristina con motivo del desastre, su ambición al defender el trono para su hijo frente a las necesidades de la patria. A raíz de la derrota de Cervera, Leroux publicó un provocador artículo titulado Dicen que llora, dirigido a la regente. ¿Lloras, mujer? Me han dicho que en la penumbra del crepúsculo, apoyada la frente altiva sobre la mano de tu palma temblorosa, lloras como una hembra. Llora, mujer. ¿Es ese tu destino? Hoy todo llora en esta patria sin ventura. ¿Por qué no habrías de llorar tú? ¿Lloras, mujer, tú? ¿Tan altiva, tan feliz, tan poderosa? Sí, llora. Paga tu tributo al dolor universal. Tu manto de armiño salpicado de sangre, de esa sangre que corre a torrentes bajo tus plantas, se te cae de los hombros. Todo tiembla en torno tuyo. No tienes amigo fiel ni servidor desinteresado. Todo te acusa. Lloras, mujer, pero no es por los dolores del pueblo. Yo sé por qué lloras. Lloras porque se derrumban aquellos sueños de ambición que levantaste sobre la frente cándida de tu hijo. No lloras porque la cuna de ese niño flota sobre oleadas de sangre, ni porque has cimentado tu porvenir sobre las ruinas de un pueblo. Lloras porque la cuna zozobra. Pues bien, mujer, llora eternamente. Llora por todas las madres, sufre por todos los dolores. Compara luego tu dolor con el dolor de un pueblo desgarrado por todas las lacerías, y el tuyo te parecerá una sonrisa del cielo. Y si no te lo parece, anda, mala hembra, llora siempre. Riega con lágrimas de ojos el camino de tu vida triste y desesperada.
El artículo fue denunciado, pero poco después publicó otro con el título «Dicen que ríe». Ah, ¿con que te ríes, mujer? ¿Con que no es verdad que lloras? ¿Ríes, mujer, tú, tan grave, tan seria, tan sola, tan triste? ¿Ríes, mujer? ¿Por qué te ríes? ¿Acaso por aquellos miserables que, abandonando su hogar y olvidando que en la vida todo es amor, van a morir en lucha terrible contra sus hermanos? ¿Acaso por la imbecilidad de esas gentes que, pretextando servir un ideal, perecen en las grandes tumbas que flotan al grito de «¡Viva el tirano!» ¿O es acaso por esos desventurados que no se ríen nunca, que trabajan como esclavos para que tú vivas y que mueran en la miseria para que tú goces? Sí, ya lo sé. Tu saco de viaje, repleto de oro, de ese oro que no se ha visto nunca en las cabañas de los pobres que trabajan, te asegura la felicidad. Todo se derrumba en tu derredor. Solo tú permaneces erguida. Todo llora. Solo tú ríes. Ríe, mujer. Pero no es tu alegría un efluvio de la alegría universal. Yo sé por qué te ríes. Te ríes porque, aunque todo se hunda en la miseria, piensas que con tu oro puedes realizar algún día aquellos sueños de ambición que levantaste sobre la frente cándida de tu hijo. Te ríes porque la cuna se salva de la tempestad. Pues bien, mujer, ríe eternamente, que tu risa ilumine la soledad de Tórtola viuda. Ríe por todos los que lloras. Serás la mujer que ríe. Serás un monstruo por fuera y un demonio por dentro. Anda, mujer, ríe. Este artículo también fue denunciado. La censura previa impidió otros ataques tan directos, pero poco después El Progreso publicó una nueva caricatura que veladamente puede aludir a la abdicación de María Cristina y recordó la muerte de María Antonieta y comentándose el desprecio y la petición de destierro del pueblo al que la majestad roba, oprime o avergüenza. Estas graves acusaciones representaron el punto álgido del desprestigio de la regente. También arreciaron las críticas a María Cristina desde el otro foco importante de la oposición, el carlismo. El Siglo Futuro afirmaba que la monarquía liberal y la masonería eran las culpables de la crítica situación de 1898. Más abiertos y agresivos eran los ataques de Vázquez de Mella y el Correo Español. El eje fundamental de la argumentación recae también en que la corona estaba primando los intereses dinásticos por encima de la defensa de la patria, recurriéndose de nuevo a la descalificación de la regente por su incapacidad y debilidad femeninas. Desde el periódico se comparaba el mensaje maternal de María Cristina a las Cortes con motivo del comienzo de la guerra, donde tan tímidamente se habla de la patria y con tanto calor se ensalza el trono del hijo y el viril mensaje de don Carlos, que ensalzaba no el trono del hijo, sino a España. Se criticó también al cardenal Sancha por apoyar a la regente comparándola con Isabel la Católica. Tras la derrota de Cavite, Vázquez de Mella intervino en el Congreso y, a pesar de nuevo de la protesta de los diputados dinásticos y del presidente de la Cámara, reclamó la responsabilidad de la regente, como recordó que se había aceptado de Isabel II. Sirviéndose de una cita bíblica, llegó a afirmar: «Desgraciados los pueblos desventurados, los pueblos que en esta crisis hondas, supremas, terribles de la patria están gobernados, según la maldición divina, por niños y por mujeres». El escándalo, una vez más, fue mayúsculo en el Parlamento y en la prensa. Ante las protestas que despertaron las palabras de Vázquez de Mella, se afirmó en su periódico que parecía que lo que conviene a los pueblos para ser felices, y ya lo está viendo España, no es tener república ni monarquía, sino mujeres y niños. Al poco, el Correo Español publicó, bajo el título «Abdicación?», una noticia aparecida en la prensa extranjera que afirmaba que María Cristina había decidido abdicar y se estaba preparando su traslado a Viena. Incluso este diario intervino en la polémica sobre el artículo de Castelar, siendo denunciado en ocasiones. Recordaba a María Cristina de Borbón y a Isabel II que las expulsaron groseramente y denigraron e infamaron sus memorias con las más soeces imputaciones, concluyendo que atacar la Biblia por la dama, atacar al verbo de la democracia por la dama, es un exceso de caballerosidad a que los políticos dinásticos no nos tenían acostumbrados. Reprodujo diversas opiniones sobre la polémica en torno a Castelar, bajo el título de Faldas monárquicas, continuando su crítica sexista a la regente. Protestó porque la reina estuviera más protegida por la ley que a juicio del diario Jesucristo o la Patria. Por último, al igual que el lerousismo, se burló del dolor de María Cristina ante las derrotas militares.
Grande debe ser sin duda ese dolor, porque en el trono de España no ha habido señora alguna que haya presenciado desastres mayores en sus estados. A pesar de esas duras críticas, al poco, la crisis había pasado. De hecho, la corona fue una de las instituciones menos perjudicadas por el desastre frente al desprestigio del sistema político o de la Iglesia. Dardet insiste en que el mantenimiento de la monarquía debe explicarse dado el precedente del final del Segundo Imperio francés tras Sedan. La mayor parte de los autores coinciden en señalar la debilidad de la oposición y su incapacidad para sacar partido de dicho descontento. El republicanismo consiguió movilizar puntualmente a un sector de la opinión pública en contra de la regencia, pero no a la sociedad española. Lo mismo sucedió con el carlismo, que faltó de argumentos alternativos ante la guerra y de apoyos y no logró extender el descontento contra la dinastía alfonsina. Por su parte, a socialistas y anarquistas no les preocupaba la forma de Estado, por lo que no intervinieron en esa polémica. Pero quizá el mantenimiento de la corona obedezca también a otros elementos relacionados con la imagen de María Cristina. A modo de hipótesis, puede apuntarse que pudo influir también el hecho de que ocupara el trono una regente que además estaba a punto de finalizar su mandato, o al contrario, su actitud ante la guerra y la derrota, que le protegió en parte del descontento popular entre algunos sectores de la población. Cabe aquí recordar que abrió una suscripción nacional para recabar fondos para la guerra y que encabezó con 1 millón de pesetas. Ante el impacto sobre la opinión pública del regreso de los repatriados, fundó un sanatorio y concedió numerosos donativos, iniciativas con una clara proyección propagandística. Tras la crisis de 1898, en realidad, la corona salió fortalecida al aparecer como la única institución que podía reformar la vida política. Las principales iniciativas emprendidas por el espíritu regeneracionista se dirigieron a María Cristina como cauce del ámbito y del cambio político que se demandaba. La Asamblea de Cámaras de Comercio reunía en Zaragoza en noviembre de 1898 y envió un mensaje a la regente en unos términos muy respetuosos pidiendo una reducción de impuestos y mejoras para toda la nación. En el mismo sentido, cabe mencionar la intención de Costa de crear un partido para regenerar España, que alcanzara el poder no por el medio de unas elecciones que sabía fraudulentas, sino ganando el favor de la regente para que le llamara a gobernar. Por ello, la Unión Nacional solicitó audiencia con la regente en mayo de 1900 para solicitarle que atendiera sus demandas contra la política del gobierno. En última instancia, como señala Pérez de Ledesma, el regeneracionismo de las clases productivas fracasó por la negativa de María Cristina a apoyarlo. Entre los intelectuales regeneracionistas, algunos, como Sánchez de Toca, creían que la corona podía convertirse en un instrumento para acabar con la inmoralidad que se había extendido en el Estado y las clases altas. No obstante, hubo otros republicanos, como Enrique Madrazo, que consideraban que la monarquía era una de las causas de la decadencia de España. A principio de siglo, superada la crisis de mediados de 1898, estalló el conflicto anticlerical, que también afectó a la imagen de María Cristina, ferviente católica como era de conocimiento público, y hasta entonces su religiosidad no había sido cuestionada, pero entonces se le acusó de utilizar su poder para apoyar el clericalismo. Solo esbozamos brevemente algunas pinceladas que serán objeto de estudio en el futuro. El conflicto religioso estalló por las demandas de responsabilidad de la Iglesia en 1898, la repatriación de religiosos desde las colonias, las propuestas de un sector del Partido Liberal, liderado por Canalejas, de establecer un cierto control sobre las órdenes religiosas, el estreno de Electra, de Pérez Galdós, o el caso de la señorita Wow. En este contexto, algunas decisiones de la regente o de personas próximas a ella le vincularon al catolicismo más conservador. No debe olvidarse que el republicanismo del momento utilizó el anticlericalismo para movilizar a la población en contra de la monarquía y que muchas de las manifestaciones de dicho anticlericalismo ofrecían una imagen peyorativa de las mujeres católicas. En primer lugar, desde el Congreso Católico de Burgos, que tuvo lugar en 1899, los obispos enviaron un mensaje a la regente pidiéndole un amplio conjunto de medidas que ella se comprometió a llevar al gobierno, lo cual dio lugar a protestas anticlericales, aunque ya lo había hecho con anteriores el Congresos. Además, apoyó un gobierno de marzo de 1899 presidido por Silvela, con participación de Polavieja y Pidal, e inspirado en la propuesta del arzobispo Cascalejas de crear un partido católico conservador, que fue recibido como un gabinete clerical, lo cual perjudicó la imagen de María Cristina. Más adelante,
En diciembre de 1900, el padre Montaña, confesor de la reina y profesor de religión y moral del rey, criticó a Canalejas y el liberalismo desde las páginas del Siglo Futuro. Aunque María Cristina lo expulsó del cargo para evitar que la corona fuera vista como aliada de la Iglesia, más reaccionaria, el escándalo volvió a empañar su imagen. Por último, en enero de 1901, anunció la boda de María de las Mercedes, princesa de Asturias, con el hijo del conde de Caserta, dirigente carlista, con la intención de unir las dos dinastías. La decisión suscitó la oposición de liberales y el descontento de los sectores progresistas de la sociedad española. De hecho, la boda se celebró el 14 de febrero de 1901 con declaración del estado de guerra y despliegue de tropas en Madrid. Cuando en mayo de 1902 finalizó la regencia de María Cristina y Alfonso XIII accedió al trono, las valoraciones de este periodo y de la regente fueron lógicamente muy diversas. Siguiendo el discurso oficial, la Ilustración española y americana resaltó de la reina su excelsa moderación y de sus eximias virtudes, además de su prudencia. Por el contrario, la oposición definió la regencia por la pérdida de las colonias y la ruina de la hacienda pública. Desde posiciones anticlericales se insistía además en que la nación había sido sometida al Vaticano y al clero, mientras que el carlismo consideraba desatendida a la Iglesia y se lamentaba del recrudecimiento de la cuestión religiosa. El Siglo Futuro despidió a María Cristina como la reina de los tristes destinos, en referencia a Isabel II. Pío Baroja, por boca de un personaje de su novela Aurora Roja, distinguió entre la reina y la regencia. En su etapa de reina madre recibió algunas críticas, entre ellas las de Unamuno, que le acusaba de ser la mano oculta que continuaba gobernando, pero su imagen oficial, que fue extendiéndose, se ajustó al prototipo de anciana caritativa rodeada de nietos. A su muerte, en 1929, las alabanzas fueron generalizadas. Representación acabada de nuestra madre España, madre de la patria, reina de conducta irreprochable, regente dolorida y serena, y símbolo de las virtudes más esclarecidas de la raza. El Siglo Futuro la presentó como una reina digna de respeto, por sus acendradas virtudes personales y por haber sido modelo de damas cristianas y ejemplo de madres. Incluso el socialista señaló que había desempeñado su cargo de regente con suma habilidad. Reflexiones finales. La construcción, la imagen de María Cristina de Habsburgo fue un proyecto político de los gobiernos dinásticos en la primera etapa de la regencia. La combinación de prudencia política y elementos característicos de la feminidad contribuyeron a la consolidación de la monarquía y su identificación con la nación. Y es a partir de 1898 cuando arreciaron las críticas a la regente por su intervención en la política y sus ambiciones, con alusiones negativas a su condición femenina, lo cual dio lugar a una deslegitimación de la monarquía en un contexto en que se extendía el sentimiento de decadencia nacional. No obstante, el pronto acceso de Alfonso XIII al trono cerró esta etapa difícil con la llegada de un joven rey en el que depositaron las esperanzas de la regeneración del país. La imagen de María Cristina que acabó prevaleciendo fue la primera, la de la discreta regente que desempeñó con eficacia su tarea de preservar la monarquía para su hijo, reina y madre ejemplar, aunque no pudo impedir la pérdida de las colonias. Como mujer y como gobernante consiguió ajustarse al ideal femenino del siglo XIX que le negaba una capacidad política activa y le relegaba a un segundo plano respecto a su esposo y a su hijo. Por ello se silenció su actuación real en la consolidación del sistema de turno y en la intervención activa en la política al final de la regencia. La doble circunstancia del regente y mujer se proyectó en su imagen poco protagonista, austera, doña Virtudes, que dio lugar al mito de reina constitucional. Con el paso del tiempo, el mito se consolidó en las biografías, algunas muy populares, en los textos escolares o incluso en el cine. Esta imagen de mujer virtuosa y reina discreta pervive en la actualidad, probablemente porque se ajusta a los estereotipos de género y al peso que se desea conceder a la monarquía en la historia de la nación.